Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Hola, y damos la bienvenida a una nueva inversión profunda en las fuentes. En el análisis a fondo de hoy, tenemos sobre la mesa un material que, bueno, si alguien lo presentara como el guión de una serie de intrigas palaciegas, la crítica diría que es excesivamente enrevesado. Totalmente. Dirían que es poco creíble. Exacto. Pero resulta que es historia pura y dura. Hoy contamos con un texto histórico verdaderamente fascinante que detalla los entresijos de la Guerra de Sucesión Castellana y más concretamente la Batalla de Toro. Sí, un documento excepcional. Y la misión que tenemos por delante es desentrañar cómo un conflicto de finales del siglo XV por el trono de Castilla, pues no solo cambió por completo el mapa del mundo tal y como lo conocemos, sino que además ofrece una clase magistral sobre el control de la información. Efectivamente. Hablamos de dinámicas de poder que resultan asombrosamente relevantes para cualquier persona que analice cómo fluyen las noticias en la actualidad. O sea, pura propaganda. Pura propaganda y gestión de crisis. Aunque la narrativa superficial de estas fuentes nos hable de reyes, espadas y cargas de caballería pesada, el núcleo describe mecánicas de poder que son universales. Ya. Constituye una ventana privilegiada a la construcción de narrativas políticas y a la gestión de la opinión pública. Lo que se extrae de aquí es que, en numerosas ocasiones, los hechos objetivos que suceden en un campo de batalla acaban teniendo un impacto menor que la versión de esos hechos que se logra imponer al día siguiente. Madre mía. Quien nos escucha hoy va a comprobar que la manipulación de la información para consolidar el poder no es ni mucho menos un invento de la era digital. Vale, vamos a desgranar esto porque el punto de partida es de un caos absoluto y, bueno, requiere cierto contexto. Menudo enredo tenían montado. Sí, tela. Cabe imaginar el escenario. Estamos en Castilla, acaba de fallecer el rey Enrique IV y el reino se encuentra dividido por una crisis sucesoria de proporciones épicas. Pero la inestabilidad venía gestándose desde hacía años. Claro, no fue algo repentino. Para nada. Ya en vida de este monarca, una facción muy poderosa de sus detractores había decidido coronar por su cuenta al hermano menor del rey, el joven infante Alfonso. Y la situación alcanza un clímax dramático cuando este infante muere de forma repentina. Y ahí es cuando se desata la maquinaria. Exacto, porque inmediatamente la corte se inunda con el rumor de que ha sido envenenado. A ver, el uso del rumor como arma política para desestabilizar a la corona es una constante en esta época. Para comprender la magnitud del enredo legal y dinástico que se forma a continuación, es imprescindible detenerse un momento en el Pacto de los Toros de Guisando. Un momento clave en la historia. Absolutamente. Este acuerdo fue un intento desesperado del rey Enrique IV por pacificar un reino que estaba al borde del colapso tras los continuos levantamientos nobiliarios. En ese documento, el rey reconoció a su hermanastra Isabel como princesa de Asturias y su legítima heredera. Que parecía la solución perfecta. Parecía una solución salomónica, sí, pero el texto contenía condiciones estrictas de obligado cumplimiento. La más importante estipulaba que Isabel no podía contraer matrimonio sin el consentimiento expreso y previo del monarca. Y es de dominio público que Isabel decidió actuar por su cuenta. Vaya que sí. Se casó en secreto con Fernando de Aragón. Al incumplir una cláusula tan fundamental, pues el rey consideró que el pacto quedaba automáticamente anulado. Lógico desde su punto de vista. Claro, todo el esfuerzo diplomático saltó por los aires en un instante. Así es. Al morir el rey poco después, la corona queda en disputa y la nobleza se fractura en dos bandos irreconciliables. Por un lado se encuentra la única hija del monarca difunto, doña Juana. La famosa Beltraneja. Exacto. Su figura se convirtió en el epicentro de una campaña de difamación dinástica verdaderamente implacable. Sus enemigos la apodaron la Beltraneja, impulsando la teoría de que su verdadero padre no era el rey Enrique, sino un influyente noble de la corte llamado Beltrán de la Cueva. Ojo a la gravedad de esto. Mucha gravedad. Esta estrategia buscaba socavar su legitimidad desde la mismísima cuna. Y el movimiento político que se orquesta a su alrededor en ese momento es asombroso. Con tan solo 12 años, Juana es desposada con su tío materno, el rey Alfonso V de Portugal. Un hombre que tenía 42 años. 42 años, exacto. Es que ese matrimonio es una maniobra estratégica fascinante, porque además las fuentes indican que contaban con el apoyo diplomático y militar del Reino de Francia. Es decir,
Estamos ante una pinza geopolítica de dimensiones europeas. Sí, una pinza en toda regla. Portugal por el oeste y Francia por el norte, aliándose para controlar el inmenso territorio de Castilla a través de los derechos sucesorios de Juana. Lo fascinante aquí es que el bando contrario no se dejó intimidar por esa colosal amenaza externa. La tía de Juana, Isabel, actúa con una rapidez pasmosa, no espera a que se resuelvan las disputas legales y se autoproclama reina de Castilla en Segovia. Un golpe de efecto. Totalmente. Su principal baluarte es precisamente el respaldo militar y financiero que le proporciona la corona de Aragón gracias a su matrimonio con Fernando. Que hay que recordar un detalle importante sobre ellos. Dime. En este momento histórico, ambos tienen apenas 25 años. Lejos de ser esos todopoderosos reyes católicos de la historiografía posterior, son solo dos jóvenes monarcas luchando desesperadamente por su supervivencia política. Apoyados por una facción de la alta nobleza castellana, claro. Exacto. Además, el texto subraya que esto no era una simple disputa local. A la cruenta guerra civil dentro de las fronteras peninsulares se sumó una intensa guerra naval en el Océano Atlántico contra las flotas portuguesas. Porque estaban en juego las rutas comerciales y el monopolio de las costas africanas. Se trataba de un enfrentamiento total. Una verdadera conflagración a múltiples niveles. Y ese escenario nos conduce inevitablemente al punto de inflexión militar de todo este conflicto, la célebre Batalla de Toro. Aquí la cosa se pone tensa. Y tanto. La descripción táctica que ofrecen nuestras fuentes es digna de un análisis minucioso. El ejército portugués y los partidarios castellanos de Juana se encontraban en plena retirada tras levantar el cerco de la ciudad de Zamora. Iban huyendo, básicamente. Huyendo, sí. Y es en ese movimiento, a tan solo una legua al oeste de la ciudad de Toro, cuando la vanguardia de las fuerzas de Fernando de Aragón logra darles alcance. Hablamos de un choque de gran magnitud para la época. Unos 8.000 hombres desplegados por cada bando. Exacto, 8.000 por bando. Pero el elemento que añade una capa de extrema dificultad es el factor meteorológico. Fíjate que los ejércitos colisionan bajo una lluvia torrencial y una niebla tan densa que apenas permitía ver a escasos metros de distancia. Las condiciones climáticas en la guerra del siglo XV no eran un mero inconveniente. Dictaban el curso de los combates. El barro denso y la visibilidad casi nula anulan la eficacia de los arqueros e impiden la coordinación de las unidades. Tienes que ir a ciegas. A ciegas y por el fango. En un entorno tan caótico, la disposición inicial de las tropas es el único ancla de un comandante. Los documentos muestran que Fernando de Aragón estructuró su línea de batalla con un rigor analítico sorprendente. ¿Qué hizo exactamente? Pues él asumió personalmente el mando del centro, organizando a la Guardia Real junto a milicias populares que habían sido reclutadas a toda prisa en villas cercanas como Zamora, Ciudad Rodrigo y Valladolid. En su flanco derecho desplegó 6 escuadrones de caballería ligera diseñados para realizar maniobras rápidas de hostigamiento. Vale, teniendo el centro asegurado con milicias y la derecha con caballería ligera, ¿cómo configuró entonces Fernando el ala izquierda para hacer frente a la élite del ejército portugués? Ese fue su movimiento más contundente. El ala izquierda albergaba la verdadera fuerza de choque de su ejército, la caballería de armadura pesada. Y lo más revelador, desde el punto de vista político, es quiénes formaban esa unidad. Aclaro los nombres propios. Exacto. Allí se concentraron algunos de los valedores más poderosos de Isabel, figuras de la talla del cardenal Pedro González de Mendoza y el duque de Alba de Tormes, es decir, la cúspide de la élite eclesiástica y militar castellana, estaba arriesgando su vida y su linaje, luchando cuerpo a cuerpo en el barro para asegurar el trono de Isabel. Y mientras esa élite nobiliaria se preparaba para el choque frontal, hay un apunte logístico en las fuentes que resulta verdaderamente rompedor para la época. Sí, lo de la reina Isabel. Eso es. Lejos de la línea de frente, la reina Isabel ejecutó una maniobra que transformaría la historia de la medicina militar. Previendo la masacre que implicaría un combate en esas condiciones climáticas y tácticas, organizó lo que se considera el primer hospital de campaña del que se tiene constancia documentada en Europa. Una barbaridad de avance. Completamente. Se instaló en 6 grandes tiendas de campaña junto a la ciudad de Toro. Estaban equipadas con médicos, boticarios y cirujanos contratados específicamente para atender a los heridos in situ. Y sin importar su rango, que eso es clave. Sin importar si eras un duque o un soldado de la milicia.
Este hito está incluso inmortalizado en una impresionante pintura de Mariano Izquierdo y Vivas que custodia el Museo del Ejército. En una época donde la logística militar apenas contemplaba la supervivencia del soldado raso, desplegar una infraestructura así marca una diferencia abismal. Es una decisión que denota una visión de Estado muy superior a la de sus contemporáneos. Más allá de la innegable dimensión humanitaria, el impacto psicológico sobre sus propias tropas fue incalculable. Saber que te van a curar si caes. Claro, saber que existía una red de asistencia organizada y financiada por la corona en caso de caer herido fomentaba una lealtad y un arrojo en combate que el dinero no podía comprar. Si conectamos esto con el panorama general y en particular con la situación del bando contrario, la diferencia de cohesión es abismal. Ya, porque en el bando portugués las cosas eran muy distintas. Exacto, porque al analizar el liderazgo del ejército portugués en ese mismo campo de batalla, lo que revelan las fuentes es una profunda disfuncionalidad interna. Esa disfuncionalidad parece ser el talón de Aquiles de la Alianza Lusa. ¿Cómo de grave era la brecha en la cadena de mando de Portugal para que afectara directamente al despliegue táctico frente a las fuerzas de Fernando? Era una brecha letal, nacida de una amarga tensión política entre el propio monarca, Alfonso V, y su joven heredero, el príncipe Juan. Que tenía 21 años. Apenas 21 años. Este príncipe poseía una visión implacable sobre la centralización del poder y no ocultaba su desprecio por la nobleza tradicional que rodeaba a su padre. Los aristócratas lusos desconfiaban de él, y con razón. ¿Se ganó su reputación? Vaya si lo hizo. Años más tarde, este mismo príncipe sería apodado el Príncipe Perfecto, en clara alusión al arquetipo del gobernante calculador descrito por Maquiavelo. Para entender su carácter, basta recordar una de sus frases más célebres, ante las quejas de la nobleza. ¿Cuál era? Dijo algo así como: «Yo soy el señor de los señores, no el sirviente de los sirvientes». ¡Qué barbaridad! Imagínate, introducir semejante nivel de arrogancia y rivalidad generacional en la cadena de mando de un ejército a punto de entrar en combate era una garantía de desastre. De modo que tenemos a un contingente de 8.000 hombres atrapados en el barro, cegados por la niebla y dirigidos por dos comandantes que, a efectos prácticos, operan con agendas distintas. Agendas casi opuestas. Las crónicas detallan que el ejército portugués luchó literalmente dividido en dos mitades desconectadas que no llegaron a prestarse apoyo mutuo. El centro y el ala derecha quedaron bajo la dirección de Alfonso V y las tropas rebeldes castellanas del obispo de Toledo. Mientras tanto, el príncipe Juan operaba por su cuenta en el ala izquierda. Eso es, comandando a las fuerzas más disciplinadas, caballeros veteranos, densas formaciones de ballesteros y arcabuceros. La falta de una directriz unificada provocó que la batalla de Toro se convirtiera en una extraña anomalía táctica. Debido a la niebla y a esta división del mando, se produjeron dos batallas simultáneas e independientes en el mismo espacio geográfico. Dos por el predio de una. Literalmente. Y los resultados de cada choque fueron diametralmente opuestos. En un sector del campo, Fernando de Aragón lanzó una ofensiva demoledora que aplastó a las fuerzas de Alfonso V. El rey padre. El rey, sí. La victoria en esa zona fue tan rotunda que las tropas aragonesas y castellanas lograron capturar el estandarte real portugués. Que es la máxima humillación militar posible. La peor. El monarca luso, dando la batalla por perdida, se vio obligado a huir amparado por la oscuridad y refugiarse en la localidad de Castronuño. Sin embargo, la otra mitad del campo de batalla cuenta una historia muy distinta. Aquí viene el giro. Allí, el príncipe Juan y sus tropas de élite no solo resistieron el embate del flanco derecho castellano, sino que lo destrozaron por completo. Es más, aprovechando la confusión generalizada, las tropas del príncipe lograron recuperar su estandarte real. Un contraataque espectacular. Al disiparse la niebla y cesar los combates, el balance táctico dejaba un escenario completamente bloqueado. Cada bando había aniquilado a una mitad del ejército enemigo y había sufrido enormes bajas en la otra. Un empate de manual. El resultado, estrictamente militar, era un empate. De hecho, hay un detalle maravilloso en las fuentes. Se conserva una misiva privada que Fernando envió a Isabel para informarle del desenlace y en ella utiliza una expresión sumamente reveladora. Me encanta esa cita. Dice así: «Si no viniera el pollo, preso fuera el gallo». ¡Es buenísima! Reconociendo abiertamente que, si no llega a ser por la tenacidad del joven príncipe Juan, el pollo, el rey Alfonso, el gallo, habría caído prisionero.
Esa correspondencia privada demuestra que Fernando era plenamente consciente de que no había logrado una victoria decisiva. El grueso de las fuerzas de élite portuguesas seguía operativa bajo el mando de un príncipe sumamente capaz. Claro. En términos estrictamente castrenses, la guerra seguía abierta y la amenaza intacta. Y aquí es donde se pone realmente interesante toda esta conjura. Si el combate terminó en un punto muerto, ¿cómo es posible que la historia haya consagrado la batalla de Toro como el triunfo definitivo de Isabel y Fernando? Ah, la magia de la propaganda. Exacto. Las fuentes indican que la clave no estuvo en la caballería, sino en lo que ocurrió en las horas inmediatamente posteriores al cese de las hostilidades. Fernando toma una decisión brillante. Si no ha podido ganar en el plano físico, va a ganar en el terreno de las percepciones. Es un giro estratégico magistral. Fernando comprendió que, dada la lentitud de las comunicaciones en el siglo XV, la primera versión de los hechos que llegara a los centros de poder se convertiría automáticamente en la verdad oficial. Quien golpea primero, golpea dos veces. Exactamente. Mientras el príncipe portugués aún consolidaba sus posiciones en el valle, Fernando organizó una red de mensajeros rápidos. Estos jinetes partieron a todo galope, cambiando de montura en el camino, con el objetivo de alcanzar las principales ciudades de Castilla, como Burgos o Toledo. Y las cortes internacionales también. Por supuesto, portaban cartas oficiales firmadas por el monarca que describían una victoria aplastante y total sobre las fuerzas portuguesas y los rebeldes de Juana. Pero a ver, yo me pregunto, ¿cómo es posible que el bando portugués no desmintiera esa versión de inmediato? Tenían embajadores, tenían príncipes, contaban con una red diplomática sólida. ¿Por qué permitieron que esa versión de una victoria absoluta aragonesa se consolidara sin ofrecer resistencia? Por una cuestión puramente logística y de iniciativa psicológica. Cuando el bando portugués quiso reaccionar, el daño ya estaba hecho. Al llegar a los concejos urbanos las cartas de Fernando anunciando la supuesta aniquilación del enemigo, pues se leyeron públicamente. Claro, en las plazas de los pueblos. El impacto en la moral fue devastador. La nobleza castellana que aún apoyaba a Juana la Beltraneja, al creer que el respaldo militar portugués había sido aniquilado, entró en pánico. Sálvese quien pueda. Tal cual. Durante los 3 meses y medio posteriores a la batalla, presenciamos un efecto dominó de deserciones. Decenas de nobles, buscando proteger sus tierras y privilegios, abandonaron la causa de Juana y juraron lealtad a Isabel y Fernando. Es que es increíble. Para cuando el príncipe Juan intentó desmentir la noticia y demostrar que su ejército seguía en pie, ya no le quedaban aliados locales en Castilla. El relato había modificado irremediablemente la realidad política. Entonces, ¿qué significa todo esto a largo plazo? Las fuentes exponen que esta manipulación informativa forzó a Alfonso V a una retirada diplomática al constatar que el apoyo interno en Castilla se había evaporado. Sin apoyo interno, no había guerra posible. Y esta rendición culmina tiempo después con la firma del Tratado de Alcázovas, un documento que pone fin a la Guerra de Sucesión, pero que además establece unas condiciones geopolíticas que reconfigurarán el mundo entero. El Tratado de Alcázovas es una de las piezas maestras de la diplomacia europea. Establece una división del mundo conocido increíblemente pragmática. Por un lado, consagra la supremacía terrestre y política en la península a favor de los castellanos, reconociendo internacionalmente a Isabel y Fernando como reyes legítimos. Y dejando a Juana completamente fuera de la sucesión. Sin embargo, la concesión que Castilla tuvo que hacer a cambio fue colosal. El tratado otorgó a Portugal el monopolio exclusivo de la navegación, el comercio y la expansión a lo largo de toda la costa atlántica africana. Al sur del paralelo de las Islas Canarias. Eso es, se estableció el principio de mares cerrados. Ese detalle geográfico es el que conecta esta disputa dinástica con la historia universal. Al ceder el monopolio del Atlántico africano y la ruta hacia el este a Portugal, Castilla se quedó literalmente sin opciones legales para expandirse por mar hacia las Indias. Se quedaron atrapados. Atrapados. Y años más tarde, cuando un navegante genovés llamado Cristóbal Colón propone una arriesgada ruta navegando hacia el oeste en medio del océano desconocido, la corona de Castilla no acepta su propuesta por simple espíritu aventurero. La aceptan porque no les quedaba otra. Porque el Tratado de Alcázovas les había cerrado todas las demás puertas. Las bases de la exploración global moderna y el descubrimiento del continente americano son la consecuencia directa de cómo se resolvió ese empate técnico en el Barro de Toro mediante una agresiva campaña de propaganda. Fíjate, esto plantea una pregunta importante. Si ampliamos la perspectiva de nuestro análisis hacia el futuro de aquellos reinos,
El Tratado de Alcázovas no solo repartió las rutas de navegación, sino que inventó el concepto jurídico de dividir el globo terráqueo en zonas de influencia exclusivas. El origen del Tratado de Tordesillas. Sí. Sentó el procedente directo, exacto. Es una reflexión fenomenal para cerrar nuestra inmersión profunda de hoy. Este análisis invita a contemplar cómo una guerra de propaganda y un empate militar en el siglo XV terminaron gestando el derecho internacional colonial. Desde luego. La idea de que dos coronas pudieran trazar una línea imaginaria en el océano y reclamar el monopolio comercial de continentes enteros nace de las concesiones de Alcázovas. Quien nos escucha hoy puede observar el mundo contemporáneo que está marcado por profundas divisiones económicas entre el hemisferio norte y el sur global y rastrear el origen legal de esas dinámicas comerciales exclusivas hasta un campo lleno de barro, niebla y desinformación en las afueras de Zamora. Es asombroso cómo todo está conectado. Queda claro que las narrativas impuestas en el pasado siguen trazando las fronteras del presente. Nos despedimos aquí. Un saludo y hasta el próximo análisis de las fuentes. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.